Buenos días, de nuevo otra vez en el aire, su programa Creyente. Y quiero darle la bienvenida a mi compañera de vuelo en este sábado, Gira Martínez. Dios te bendiga, Gira. Buenos días. Buenos días, Antonio. Dios te bendiga más. Dios bendiga a cada uno del equipo que está aquí con nosotros en la cabina. Dios bendiga a cada radio escucha. Dios bendiga de una manera especial Tiene a que nuestros bajar. pastores, a cada Siempre tiene miembro que de la bajar para que congregación todo. y a cada radio escucha que está en sintonía con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Queremos también darle la bienvenida a nuestro futuro Control Master, Arturo Jiménez. Sí, muy buenos días. Dios bendiga mucho por aquí a cada uno del equipo de creyentes que cada sábado estamos bien tempranito en este lugar. También tenemos nuestro invitado especial por ahí que estará presentándose él mismo. Él no necesita presentación, pero sí le vamos a dar la oportunidad para que también se introduzca. Y Dios bendiga también a cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentren, escuchando esta su emisora y su programa Creyentes. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios en este maravilloso día que Dios nos ha regalado. Vamos a iniciar los días de culto de nuestra congregación. Hoy sábado a partir de las 6 de la tarde es el culto de jóvenes. Es el culto de jóvenes dirigido por los jóvenes, pero para toda la congregación. Así que, hermanos, vamos a darnos cita a apoyar a nuestros jóvenes, que son el relevo del futuro. Los jóvenes son los futuros pastores, evangelistas, profetas, son el relevo de la iglesia. Así que vamos a apoyar a nuestros jóvenes. Padre, lleven a sus jóvenes y si pueden quedarse en el culto, también quédense, porque el culto, aunque es dirigido por los jóvenes, pero es para toda la congregación. Mañana a partir de las 9:30, como es primer domingo del mes, nuestro culto es en la mañana, la primicia para Dios, 9:30 de la mañana, para que todos se den cita en la iglesia a adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Así que la alarma, el reloj gira, la pueden dejar igualita para que nos despertemos temprano, nos bebamos el cafecito o el tecito y nos vayamos para la iglesia a adorar a nuestro Padre Celestial. Esta semana, como es la primera semana del mes, es semana de oración en nuestra congregación. Semana de oración, los cultos empiezan a las 7 de la noche. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, a interceder. Los cultos de oraciones deberían ser los que más personas deberían ir, porque es en el momento donde peleamos la gran batalla. Amén. El jueves tenemos una noche de adoración e intercesión. Una noche de adoración e intercesión. Vamos a adorar, a interceder, vamos a alabar, vamos a hacer que la presencia del Espíritu Santo descienda y haga cosas maravillosas. Jueves tenemos un culto especial de adoración e intercesión en el nombre de Jesús. Nuestra iglesia, nuestra congregación, la iglesia de Cristo Sion, está ubicada en la calle Logia, Amor y Trabajo del ensanche de Quisqueya. Hay una fusión, está en Quisqueya y Colono, pero como punto de referencia al lado de la funeraria Inavis. Allí está nuestro pastor, que es nuestra cobertura, Huáscar González, junto a su esposa, Yanira Herrera de González, un grupo de hermanos que estamos allí prestos a recibirlo con los brazos abiertos, aquellos amigos que quieran ir a escuchar palabra de Dios, y aquellos hermanos que no tienen una congregación también están en las puertas abiertas de nuestra iglesia. Y ahora aquí, en tiempo real, creyente, en Bendición FM 95.1, también nos pueden ver a través de nuestra página Creyente Radio en tiempo real, o más tarde de manera diferida. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Creyente Radio 9. Ahí van a ver todos estos mensajes, lo que se han predicado, lo que se van a predicar hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. Y nos pueden seguir también en nuestro Instagram Creyente Radio 9. Y ahora vamos a darle la bienvenida. En lo personal, él es un diácono de nuestra iglesia, pero yo le digo el teacher, porque fue el primer maestro de estudio bíblico, y desde ahí yo lo bauticé con el teacher. Un hermano muy querido y muy amado personalmente por mí. Yo sé que toda la congregación. Nuestro hermano diácono Moisés Reyes. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo la audiencia y lo que estamos aquí presentes, de manera especial a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Sion, Ministerio Selim. Es un gran privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios. Y aunque creo que ya leyeron esta cita base, quisiera que me permita repetirla.
para entrar en el consejo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Voy a leer en la versión tradicional, Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Gloria a Dios. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra, que son benditas por los siglos de los siglos. Aquí nosotros estamos viendo una contradicción interna que tenemos después que creemos. Porque, después que creemos digo, porque el Espíritu, cuando está, tiene una dirección que normalmente es contraria a nuestro deseo pecaminoso o al sistema del mundo, como vamos a leer más adelante en Romanos. Pero entonces esa contradicción se da antes de conocer a Cristo. Uno seguía por una sola corriente o se guiaba. En cambio, después de conocer a Cristo, que ahí está el Espíritu, hay un deseo de la carne contra el Espíritu que ahora sí mora en nosotros. Cuando digo esto, aún personas que no conocen a Cristo, pero Dios puso lo que se llama la conciencia en el hombre. Y esa conciencia también le habla al hombre. Y también hay palabras que el hombre recibe, aunque no haya conocido al Señor, y conoce lo que es bueno y lo que es malo. Miren, hermano, dice: para que no hagáis lo que querráis. Si nosotros con el Espíritu tenemos lucha para hacer las cosas que son del Espíritu, que se contraponen contra la obra de la carne, cuando uno no tiene el auxilio del Espíritu, ¿cómo puede contrarrestar esos deseos? Es muy difícil sin el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces hay opciones donde uno dice: me guío por lo del sistema, o me guío por lo que la palabra y el Santo Espíritu me dice. Y uno tiene frecuentemente que tomar decisiones. Claro está, hablando de decisiones, nosotros continuamente tenemos que tomar decisiones. Todo el día pasamos tomando decisiones, una con más trascendencia que otra. Cuando uno tiene que decidir qué va a estudiar, en este caso en la universidad, en el bachillerato ya está precondicionado, pero en la universidad depende de la carrera que uno estudie, eso es lo que va a ir a ocupar su tiempo en el oficio que uno decida. De igual manera, cuando termine, va a ocupar su tiempo en lo que estudió. Claro, está asumiendo que se dedica a lo que estudió. Muchas veces nosotros queremos hacer una cosa y tenemos que hacer otra, porque hay cosas que salen de nuestro control. Pero asumiendo en ese orden, en lo que va a trabajar, en lo que va a pasar, yo le decía a una de mis hijas, uno pasa más tiempo de su vida en el mundo laboral que cualquier otra actividad cuando está activo laboralmente. Entonces, hay que pensar bien para uno identificarse con lo que va a elegir, y es una decisión que uno tiene que tomar. Y son decisiones de trascendencia. ¿Con quién se va a casar? Es una decisión que tiene que tomar cuando se va a casar y con quién. Y hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en lo que decimos, porque esas decisiones van a traer consecuencias en lo adelante. Entonces, los deseos de la carne, nosotros los conocemos en el libro de Gálatas. Tengo esta cita al final, pero nosotros lo conocemos y dice la palabra que son muy conocidas, que son las obras de la naturaleza pecaminosa, dice así, que se conocen bien, dice. Que yo sé que casi todas las conocen, pero es bueno repetirla. Todo lo que uno vaya a decidir que tenga que ver con inmoralidad sexual, impureza o libertinaje, no es de Dios. Idolatría, brujería, odio, discordia, celo, todo lo que venga con esa inmotivación o plataforma, no viene de Dios. Arrebatos de ira. A veces nosotros por un arrebato de ira podemos tomar una decisión. No es momento de tomar decisión cuando estamos con un arrebato de ira o un nivel de alteración. Todo lo que tenga que ver con disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. O sea, la lista no se termina allí, pero para que tengamos una orientación. Muchas veces nosotros estamos orando a Dios para que nos ayude a decidir, pero
hay decisiones que la Biblia ya, o sea, ya están ahí hace más de 2000 años. Sin embargo, nosotros estamos orando para las cosas que la Biblia dice muy claro que tenemos que hacer. Por eso quise leer esto. Ahora, cuando las decisiones vienen en quietud, porque dice la palabra en cambio, o sea, en contradicción a lo que leía hace un momento, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad. Entonces, fíjense la diferencia tan marcada que hay. Muchas veces nosotros estamos perdidos orando. Claro, siempre hay que orar a Dios por tomar una decisión, pero yo no tengo que pedirle a Dios que me indique si yo debo perdonar o no, porque eso está muy categóricamente explícito en la Biblia y para eso no hay que orar, sencillamente actuar en consecuencia de lo que dice la palabra. Entonces, en Salmos 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Fíjense lo que dice aquí. Será instruido en el mejor de los caminos. O sea, cuando hay temor a Dios, uno será instruido en el mejor de los caminos, porque Dios conoce el corazón que tiene temor reverente a Él. Entonces, cuando uno es instruido en el mejor de los caminos, va a tomar la mejor, eso indica de tomar las mejores decisiones, porque cada decisión es un camino que nosotros elegimos. Está la opción, Cristo dejó la opción de decidir dónde nosotros queremos que vaya el destino final de nuestra alma. Hay decisiones que se toman que son de aquí, de la tierra, pero hay decisiones hay una decisión abierta que está a responsabilidad de cada uno, de lo que hemos decidido ya mantener la posición correcta, de seguir a Cristo, y los que no lo han hecho tienen la oportunidad de decidir, de confesar el evangelio que predicamos. Amén. Entonces, también dice, tendrá una vida placentera. Eso es como consecuencia de tomar un buen camino. Y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes lo honran y les da a conocer su pacto. Miren qué lindo. Dice la palabra que el Señor honra a quien le honra. Y no solamente los beneficios son para quien decide bien, sino también habla de su descendencia. Más adelante vamos a hablar del rey David, que él tomó muchas decisiones buenas, que fueron buenas para su entorno, para su descendencia y para su reino en su momento. En cambio, él también tomó decisiones que fueron fruto no del espíritu, sino de la carne, y eso también trajo consecuencias. Digo esto porque muchas veces nosotros queremos no tener responsabilidad con lo que tenemos que decidir y sin embargo tampoco, mucho menos, queremos responsabilidad con las consecuencias que van a traer nuestras decisiones. Es una señal de advertencia para que nosotros aprendamos a buscar la dirección de Dios a través de su palabra, del consejo de su palabra, o del consejo de personas que han creído en Cristo y también que se dejan gobernar por las obras del Espíritu y no por la de la carne, porque muchas veces necesitamos la orientación y Dios ha dejado personas para que nos guíen aquí. Sí, pero nosotros tenemos que no solamente pedir el consejo, sino encaminarnos al consejo de Dios por personas calificadas. Dejo a mi hermana Gira para que esté compartiendo también parte de lo que estamos hablando con relación a las consecuencias que traen las decisiones. Amén, amén. Eso es así, hermano Moisés. Muchas veces nosotros somos muy ligeros en el momento de tomar decisiones. No ponemos delante de Dios nuestros planes y nuestras metas, y mucho menos pedimos consejo a nuestras personas sabias, o sea, madres espirituales, pastores, y somos muy dados a tomar decisiones aceleradas. Y muchas veces, como dice la palabra, engañoso es el corazón. Después que tomamos las decisiones, entonces estamos, como dice el aldor popular, en camisas de 11 varas, porque no caemos en un proceso y no necesariamente permitido, y que Dios y que el enemigo no, sino una propia decisión que mal tomamos. Entonces, eso es así, como dice el hermano Moisés y como dice la palabra. Es bueno andar meditando en el Espíritu para estar en una conexión, en una sintonía con el Espíritu Santo. Eso es así. Gloria a Dios.
eso, tengamos pendiente siempre que cada decisión o cada decisiones que tomamos van a traer consecuencias como fruto de la decisión, y tenemos que ser responsables y honestos. Cuando cometemos un error, una mala decisión, tenemos que admitirlo y corregirlo a tiempo, no dejarlo así, es una falta de responsabilidad. La mejor decisión, les repito, a manera particular, y creo que puedo decir que es universal, la mejor decisión que puede tomar un ser humano sobre esta tierra es entregarle su vida a Cristo. Amén. Porque de lo contrario está expuesto a tomar decisiones que tienen que ver con las obras de la naturaleza pecaminosa, que son las obras de la carne que leímos en principio. A veces nosotros no podemos controlar lo que sentimos. Después que a una persona lo maltratan, le hacen daño, es normal que tenga resentimiento, es normal que se sienta mal, es normal que tenga dolor en su corazón, es normal que le pueda sentir deseo de venganza, deseo de justicia. Ahora bien, es una decisión de la persona, sea creyente o no, tratar de hacer la justicia con sus manos. Eso no es debido. Hay justicia que le corresponde a Dios. Actuar en consecuencia de cómo se siente. Dice que nosotros tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que pensar lo que vamos a decidir. Ahora, no podemos decidir todo lo que llegue a nuestro corazón, todo lo que llegue a nuestra mente. Por eso Dios le dio la razón al hombre y le da al que cree el Santo Espíritu, pero también le pone una conciencia. Hay personas que están presos en el hospital, muertos por malas decisiones, enfermos por malas decisiones. Entonces, tenemos que ver bien lo que decidimos. Muchos de nosotros tenemos momentos en la vida donde queremos tomar la mejor decisión, y muchas veces buscamos en la Biblia y no encontramos. Todo lo que nosotros necesitamos está en la Biblia, pero lo que no podamos encontrar por limitaciones que tenemos, dice la palabra en el Salmo que leí, que Dios le va a revelar los misterios a quienes los aman. Entonces nosotros tiene que permanecer el amor de Dios, y esto se evidencia a través de la obediencia a la palabra, aún en contra de nuestra voluntad o nuestro deseo pecaminoso. Una decisión, dicho sea de paso, no hay que definir mucho, pero una decisión es una determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. O sea, si yo solamente tengo una camisa en el closet, yo no tengo conflicto. No. Yo me pongo la que está ahí. Y si no tengo otra, cuando no está limpia, la lavo en la noche y vuelvo y me la pongo. No tengo conflicto de qué me voy a poner. Ahora, cuando yo tengo varias, yo tengo que mirar al closet. Y a veces uno se pone una. Eso no es tendencia en los hombres, pero a veces uno se pone una prenda de vestir y se la quita y vuelve y se pone otra, porque tiene varias opciones. Entonces, el que tiene pocas opciones no tiene muchas controversias con tomar decisiones. Ahora, hay situaciones que hay diferentes opciones y esto lleva a una indecisión. Entonces, hay que tomar una determinación para encaminarnos en la decisión que tenemos que tomar. Entonces, eso tiene que ser sometido bajo análisis, bajo dirección divina, bajo un consenso en ocasiones cuando son decisiones de trascendencia. Las personas que cocinan, a veces el problema no es en sí cocinar, sino que voy a cocinar con los recursos que tengo disponibles, sea en dinero o en los ingredientes necesarios. Entonces, después que decide, arranca y cocina. Y en el proceso dice, yo debía haber hecho aquello, pero esto ya lo que inicié y eso es lo que se va a comer. Pero está basado en una decisión. Y si empezó a hacer algo, si es un arroz con habichuela, ya no puede cambiar para un arroz con leche, porque no pega un arroz con leche con habichuela. Suena raro, pero ya decidió algo, amén. Entonces, tiene que ser decisiones y encaminarse en lo que ha decidido. Y cuando uno decide bien, tiene que continuar. Cuando decide mal, tiene la opción de devolverse y decir, wow, yo decidí mal y voy a parar este proyecto porque no conviene. Estamos a tiempo. Hay personas que dicen, eso fue lo que yo decidí y eso es lo que va. Si está mal, ahora se requiere humildad para esto. Y admitir que se decidió. Muchas veces por nosotros no admitir que hemos cometido un error, continuamos
en una mala posición y así mismo va a llegar a la mala consecuencia. Entonces tenemos que consultar qué dice la palabra de Dios, qué me motiva a obrar, si estoy en el espíritu o estoy en la carne. Los mejores indicadores están en la cita de Gálatas que leímos, con las obras de la carne, que son bastantes, o el fruto del espíritu, que son 9. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Eso se tiene que pensar. No, yo decido esto sin pensar en las consecuencias. No, eso no es responsable. Tiene que pensar en las consecuencias. ¿Qué puede estar influenciando? Hay muchas veces nosotros estamos influenciados por algo que yo vi que me gustó. Y yo voy a decidir por eso. Por una conversación que tuve, por algo que otro hizo o dijo o compró, sin yo saber si eso aplica a mi vida. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios al momento de tomar una decisión. Ahora, le mencioné Romanos y voy a leer esta cita de Romanos 12:2. Para nosotros tener una buena orientación, para tomar buenas decisiones y conducir nuestra vida de manera adecuada, digo conducir, el ser humano perdió la capacidad de conducirse de manera adecuada por el pecado. Por eso Cristo vino a remediar el problema del pecado, para que el hombre pudiera conducirse y tuviera un manual de vida que se llama la palabra de Dios y también tuviera una dirección que se llama la dirección del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Porque Él sabe que nosotros solos no tenemos la capacidad, pero el Santo Espíritu de Dios sí puede orientarnos para nosotros tomar decisiones buenas y responsables. Romanos 12:2 dice, no se moldeen al mundo actual. La otra versión dice, no conformen a este siglo, sino se han transformado mediante la renovación en su mente. La otra versión dice en su entendimiento. Ahora, este consejo bíblico tiene una finalidad. Tiene una finalidad y lo vamos a ver, pero lo que manda que hagamos es no moldearse, no adaptarse al sistema, la corriente del mundo, que normalmente va en la línea de la naturaleza pecaminosa, lo que a la gente le gusta. Voy a hacer un paréntesis. Yo no soy muy dado a ver esa televisión. El hecho es que el día pasado me senté y dijo, yo quiero entretenerme con algo, y comencé a veces uno dura más tiempo buscando qué va a ver, porque hay que filtrar lo que uno va a ver, que el tiempo que va a durar viéndolo. Entonces yo dije, bueno, entré a Netflix y comencé a ver algo que yo no entiendo mucho del asunto, pero comencé a ver algo que yo pensé que estaba viendo una película, y yo veo que pasan como un anuncio y vuelve y sigue la película, y yo entré en una serie, pero esas series están diseñadas para que usted se conecte y se quede ahí, le roba la atención. Cuando yo me paré de allí, yo vuelvo y miro el reloj, y yo calculo, duré 2 horas y media viendo algo que al final yo dije, qué disparate que yo estoy viendo. Al final apareció, dije que salió una lucecita de las personas, no, algo que está en contra de lo que realmente hay cosas que usted ve que le dice, me hizo bien, me reí mucho, algo aprendí, o sencillamente me entretuve, pero no era algo sano. No fue el caso, 2 horas y media. Yo dije, pero ¿con qué facilidad? Y eso, yo no tengo el hábito de ver eso. ¿Con qué facilidad yo duré 2 horas y media? Y a veces yo me pongo a orar y creo que tengo 4 horas orando, y cuando miro media hora y yo digo, wow, pero porque hay un nivel de oración que cuando uno entra en la presencia de Dios, que tú pierdes la noción del tiempo. Cuando tú conectas verdaderamente con Dios. Pero hay momentos que nosotros estamos librando con una batalla en la carne y creemos que tenemos mucho tiempo orando. Yo dije, wow, increíble, cómo yo quiero buscar de Dios y con esa facilidad me conecto 2 horas y media con una serie que no me aporta nada. En cambio, para orar 1 hora, media hora, hasta 15 minutos, uno tiene lucha. Y yo digo, esa es la naturaleza pecaminosa. Y por eso nosotros tenemos que hacer ejercicios espirituales para poder entrar en dimensiones a las que Dios quiere que entremos por el Espíritu. Cierro el paréntesis. No se moldeen a este siglo. Hay muchas cosas que pueden distraernos con más facilidad que tomar la decisión de sacar tiempo para Dios y hacer ejercicios espirituales como son ayuno, oración, orar en grupo, alabar a Dios, meditar en la palabra. Para eso hay que hacer un esfuerzo. Amén. Pero en la medida que nosotros nos esforzamos, en esa misma medida va a haber una gracia sobre gracia para nosotros. Nos vamos a ejercitar. No es lo mismo una gente que tiene 5 años levantando pesas en un gimnasio que uno que entró hace un mes. La fortaleza no es la misma.
Pero el que entró, el que tiene 5 años, tuvo un mes primero y así sucesivamente y permanece. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo de ejercicios? Se lo dejo de tarea. Digo, me incluyo porque con 2 horas en Netflix no darse cuenta hay que revisarse. Pero, pero dice que no nos moldemos a este siglo. Es más fácil, le digo, abrí el paréntesis porque es mucho más fácil moldearse a este siglo. Pero dice que no nos moldemos, que no seamos transformados por medio de una renovación donde en nuestro entendimiento, en nuestra mente es donde nosotros decidimos. Hay gente que dice, no, yo no sé, como dijo Aarón, que echaron oro y salió un becerro. O sea, ¿cómo que salió un becerro? Y ese becerro salió solo. O sea, ellos tallaron un becerro y él dijo que salió un becerro. O sea, eso muchas veces nosotros obramos así. Y decimos, no, yo no sé qué fue lo que pasó. No, ahí no pasó nada. Y usted decidió eso y esas son las consecuencias. Y muchas veces nosotros no somos responsables. Renovación en el entendimiento. ¿Por qué hay que renovar el entendimiento? Quitarlo de la naturaleza pecaminosa y ponerlo de Dios. Porque así es que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Renovando nuestro entendimiento, haciendo ejercicios espirituales, rindiendo nuestras áreas y vamos a conocer la voluntad de Dios. Yo no sé si le pasa a nosotros cuando queremos un consejo, pensamos en hermanos que son espirituales, pensamos voy donde el pastor, porque son personas que su mente no está conforme al sistema. Digo, cuando uno quiere hacerlo bien hecho, porque a veces uno quiere hacer mal hecho y va donde una gente que sabe lo que uno le va a decir. No, pero a eso es lo que tú tienes que hacer, lo que uno quiere oír. Pero cuando uno quiere agradar a Dios, va donde gente que uno sabe que tiene su entendimiento renovado y le pueden dar una decisión porque ellos conocen cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Eso es así, hermano Moisés. De verdad que uno siempre tiene una lucha, la carne con el espíritu. Y también cuando nosotros nos moldeamos, no a los caminos de Jesucristo, sino al mundo, ahí es que viene el problema. Porque no está mal querer crecer, no está mal querer avanzar, no está mal desear cosas en la tierra para estar bien. Amén. Pero si ya somos creyentes de Jesucristo y estamos encaminados en el camino de Jesucristo, debemos desear las cosas espirituales y seguir creciendo espiritualmente. Entonces ahí que viene la confusión, porque muchas veces los ojos se nos llenan con el progreso de otra persona. Así es. Entonces comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a hacer cosas que no van acorde con nuestra naturaleza de creyentes y de cristianos. Y eso que usted dice, ese tomar, a veces vamos donde el vecino, donde el amigo, donde una persona que ni siquiera va a la iglesia para hablarlo de nuestros propios problemas. Entonces ahí radica el problema del creyente o de cada persona, cada discípulo de Cristo. Somos personas encaminadas para dar luz y nuestro propósito debe de ser tomar decisiones acorde a nuestra asignación divina en el camino de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Un pequeño aporte. Como decía el hermano Moisés, si tú vas al gimnasio y tienes 5 años en el gimnasio, se te va a ver la diferencia a uno que tenga un mes. Así es en lo espiritual. Hay veces decimos, wow, pero fulano tiene una unción, Dios lo usa. Pero es que el Señor, es que esa persona ha tomado tiempo para dedicarse al Señor y buscar. O sea, tú no puedes querer que el Espíritu Santo fluya en ti si tú lo que estás en los asuntos de la carne. Lo que va a fluir en ti es la carne. Pero si tú estás en los asuntos del Espíritu, el Espíritu va a fluir en ti. Y el hermano Moisés decía de 2 horas y media, pero hay personas que se vuelven esclavos de esas series. O sea, que lo hacen como algo, como un ritual, que el día que no ven esa serie están neuróticos, como algunos que si no beben café lo beben la cabeza. No tengo nada en contra de lo que beben café. Entonces, ese mismo time que tú tienes para sentarte a ver una serie, una cosa que no te va a edificar en nada, deberías crear ese mismo hábito para buscarle al Señor en intimidad. Y es como decir, hermano, que hay veces que tú te arrodillas a orar y tú crees que tiene una eternidad y cuando abres los ojos, él dijo media hora, pero hay veces que tú cuando abres son 10 minutos. Entonces tenemos que crear ese hábito de búsqueda espiritual. Si creamos ese hábito de búsqueda espiritual y buscar a Dios en todo tiempo, no esperar que llegue el problema, sino antes de que el problema llegue, estar en una búsqueda. Cuando el problema llegue ya tú vas a tener la solución porque a través del Espíritu Santo Dios te va a dirigir y va a tener la sabiduría. Y como decían, de buscar ayuda en personas incorrectas. Una
mujer que tenga problemas con su esposo no puede buscar un consejo donde una que se ha divorciado 3 o 4 veces no va a tener el mejor consejo. Lo más que le va a decir, deje ese hombre y no coja lucha. Ahora, si tú tienes problemas y vas, un ejemplo, en el caso de nuestros pastores que son ministros de pareja y tienen un testimonio poderoso, te van a poder dar un consejo conforme al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y conforme a su testimonio de vida, y te va a servir para bendición. Así que si tú quieres andar en el Espíritu, tienes que buscar las cosas del Espíritu, porque a lo contrario, el Espíritu Santo no va a fluir en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Voy a leer un proverbio aquí. En Proverbio 26, verso 2, dice: como el gorrión extraviado o golondrina sin nido, así es la maldición sin motivo. Jamás alcanza su destino. Leí una versión, en la nueva versión. Fíjense aquí, dice que la maldición, o sea, no viene sin causa o no alcanza su motivo. Para esto vamos a ver el ejemplo de Balaán y Balac. Hay un rey que la nación de Israel se aproximaba. Él conocía el Dios que obraba en esa nación y él se atemorizó. Y él le dice a un profeta: maldice esa nación antes de que lleguen aquí. El profeta le dice: ese pueblo no lo puedo maldecir, y así sucesivamente. Él insiste, lo soborna, él cede y él dice: te dije que no puedo maldecirlo. Y profetiza o proclama palabra de maldición para el pueblo y no dice: no me sale, no, o sea, quiero maldecirlo, no puedo, porque lo que es bendito por Dios el hombre no lo puede maldecir. Amén. Y él dice: yo no sé qué vamos a hacer con esa persona, pero esa persona, si vienen aquí, tenemos que bloquearlo. Entonces él dice: ¿cómo esa gente pueden caer en maldición? Él le dice: bueno, la única manera de la nación de Israel caer en maldición es si desobedece a su Dios. Porque durante están obedientes no caen en maldición. Él dice: bueno, ¿qué Dios le prohíbe? Vamos a ofertarle eso. Y para no seguir la historia, pero siguiendo la esencia de lo que queremos transmitir, él puso tropiezo. Bueno, le dijo: bueno, que Dios le dice que no se mezclen con mujeres de otras naciones. Mándale mujeres bonitas, o como a ellos les guste, porque bonito es relativo. Y mándale aquello, mándale esto. ¿Sabe algo? La misma estrategia está usando el enemigo, que de hecho es una representación de ese rey, que quiere, todo el que quiera maldecir el pueblo de Dios o quiera el mal para otra persona, viene del mismo infierno, esa intención. Pero la forma, ellos cayeron, pecaron, desobedecieron a Dios y cayeron en manos del enemigo. De la misma manera el enemigo opera hoy. Entonces nosotros tenemos que ser renovados en el entendimiento para conocer la voluntad de Dios, pero no, como decía el hermano Antonio, no esperar que el problema venga. Tenemos que ejercitarnos siempre, pero déjeme decirle algo. Yo decía de ir al gimnasio, pero quizá no se entiende bien. Ir al gimnasio, pero hacer ejercicio, porque uno puede tener 5 años en el gimnasio y lo que va es a hacer chelcha o hacer otra cosa que no es ejercicio, porque hay gente que van al gimnasio y reparan una máquina y dice: no, yo tengo 5 años yendo. Hay personas, y los músculos igual, y uno dice: pero ¿y qué es lo que le hace? No, es lo que hace que organiza en el gimnasio, pero él no levanta peso ni hace ejercicio. Con razón no se le ve el cambio. ¿Sabe? Le aclaro el ejemplo porque hay muchas personas que tienen años en la iglesia y los músculos espirituales están iguales. Amén. No hay una renovación en su entendimiento y se jactan: bueno, me voy a incluir. Nos jactamos de decir: yo tengo 5, 10, 15 años en el evangelio, y los músculos espirituales, el que tiene visión dice: pero es que el testimonio no me indica, no se corresponde con el tiempo que dice que tiene. Pero que va a la iglesia y las instrucciones o el consejo que recibe, oidores olvidadizos, practicamos, recibimos la palabra con gozo, al poco tiempo el terreno está lleno de piedra, el corazón lleno de todas las obras de la carne. Entonces la palabra siempre llega o sea, siempre está. Nosotros recibimos palabra. Ahora, va a depender de cómo esté el terreno, que es nuestro corazón, porque cómo esté el corazón no es responsabilidad del pastor,
es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. Ahora, la responsabilidad del pastor es trazar bien la palabra, y dicho sea de paso, para la gloria de Dios, muy bien la traza. En el caso nuestro, porque todos los pastores están trazando palabra, y hay personas que están débiles espiritualmente y están buscando respuesta donde no la hay. No, que yo no sé, que yo no estoy recibiendo. No estamos recibiendo porque estamos llenos de piedra, de horas de la carne, de Netflix, y que la palabra no encuentra cabida en nosotros, y por eso no hay un crecimiento, un desarrollo, no se ejercitan los sentidos espirituales, no hay una renovación en los entendimientos. Entonces, no es solamente ir al gimnasio, es hacer los ejercicios adecuados, porque hay lugares, usted puede tener una máquina de ejercicio en su casa y una pesa, y con eso se pone fuerte. Y sin embargo, usted puede ir al gimnasio, hacer cuentos y se queda débil. Es hacer los ejercicios, y yo no he visto, yo le decía a mi hija el otro día, yo nunca, ella me dice, lleva a la niña a la pediatra. Y yo nunca he visto a la pediatra aquí dándole medicina a la niña. Ella te dice las indicaciones y las recetas, y tú eres que tienes que comprarle y darle la medicina, igual nosotros. Yo nunca he visto un médico que no, voy a hacer varias visitas en un recorrido a todos mis pacientes. Usted va al consultorio médico, hace su fila, se sienta, y después que le dan la receta, agarra y la guarda, compra una cosa que no es lo que dice, y si la compra no se la bebe. Entonces, ¿qué? No repercute en nada. La enfermedad sigue avanzando. En cambio, cuando uno lleva la disciplina indicada por un médico indicado, hermano, hay un cambio. Entonces, no es soy creyente. La unción de Cristo, uno recibe a Cristo y al Espíritu Santo cuando cree, para salvación. Ahora bien, ya, se acabó ahí. No, hay que ejercitarse. Entonces, hay una unción que viene como consecuencia de rendir las áreas. Y eso es lo que nos capacita para conocer la perfecta y buena voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento continuamente. Y nosotros queremos que las cosas lleguen. Ya yo soy cristiano, ya hice acá. Sí, eso es lo mejor, pero no es nada más creí y ya. Y después Netflix y obra de la carne. Una famosa escena de una película cristiana. No hay testimonio. O sea, no, uno espera que tiene capacidad, como dice Pablo, él fue a predicar a una iglesia y dice, pero ustedes podían ser maestros y todavía necesitan doctrina básica. ¿Por qué? Porque no tenían tiempo de no, tenían los recursos, porque Dios ha dejado los recursos. Miren, hermano, tenemos todo lo que necesitamos. Nadie, mire, el que diga que no tiene una Biblia, que por eso no la lee, mire, pídasela a cualquier cristiano, que eso, hay gente que tiene Biblia y Nuevo Testamento y no le hace nada. Se han puesto más fácil, hermano. Todos tienen celular. También. Y tienen descargan ni siquiera tienen que comprarlo. Usted la descarga y ya anda con ella ahí. O sea, que es más fácil todavía. Entonces, tenemos todas las herramientas de Dios Ignacio y andamos con ella. Ahora, estamos haciendo ejercicio. Eso no es responsabilidad de Dios, ni siquiera de los pastores. Nosotros tenemos que ejercitarnos con la palabra. Ahora, los líderes nos dan las indicaciones como los médicos. Y también nos auxilian, van más allá. Pero nos dan un consejo en medio de una confusión, pero responsabilidad nuestra decidir lo que vamos a hacer con nuestras vidas y van a venir consecuencias. Bueno, para ir finalizando, el caso de David. David era un hombre que cuando iba a la guerra decía, Señor, voy a la guerra, tú me vas a dar la victoria, y pedía el consejo y se orientaba con el consejo. Ahora, no siempre David se manejó así, porque él tenía lo mismo que nosotros tenemos. Era un hombre con una naturaleza pecaminosa, y la Biblia me maravillo porque dice todo lo que sucedió. Un hombre conforme al corazón de Dios y cayó en una serie de pecados que uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque la Biblia deja claro que nosotros podemos fallar, pero fue responsabilidad de David y las consecuencias fueron para David y su descendencia. Las buenas consecuencias de sus buenas decisiones, pero también las malas. ¿Usted sabe lo terrible que es para una persona, para un padre, que un hijo le viole una hija? ¿Usted sabe lo terrible que es para un padre que un hijo se le rebele, que le declare la guerra? Mire, hermano, ¿usted sabe lo terrible que es perder el gozo de la salvación después que se tiene? Entonces David vivió todo eso. ¿Por qué?
porque tomó decisiones inadecuadas. Y deja la Biblia claro y expresa que fue conforme al corazón de Dios, pero el hecho de, hay momentos de nosotros decimos, no, yo soy un hijo de Dios y Dios me perdona. Sí, Dios perdona, pero Dios perdonó a David, pero la consecuencia de su pecado él la vivió por siempre. Eso queremos, que quiere Dios que demos advertido de eso. Las consecuencias de nuestras decisiones van a caminar con nosotros. Ahora, Dios va a perdonar si nos arrepentimos. Amén. Y hay personas que no han llegado, ni siquiera han podido encontrar el camino del arrepentimiento. No han podido decidir arrepentirse porque se han hundido tanto y entran en un foso que ellos no saben cómo salir. Ahora, Cristo Jesús, Adán tomó una decisión que responsabilizó a Eva, pero hasta la naturaleza está pagando la consecuencia de su mala decisión. La raza humana, esa naturaleza pecaminosa se activó en Adán. Cristo vino a resolver ese problema, que fue de Adán, y lo tiene la humanidad sucesiva de Adán. Pero Cristo vino a solucionar el problema en toda la raza humana, por los siglos de los siglos. Incluso la sangre de Cristo tiene un poder retroactivo que abarca los que creyeron antes, los que creyeron cuando Él estaba en el ministerio terrenal y los que creen después del ministerio terrenal. Tiene un poder que abarca a toda la raza humana, a todos los que se identificaron antes de su venida con los sacrificios de los corderos, que era un recurso y tenían que decidir llevar el sacrificio en consecuencia de sus pecados. Cristo ha dejado la solución. Ahora va a depender de cada uno de nosotros. Seguir la corriente de Adán, de Balaán, o seguir la corriente de Cristo a través de su Santo Espíritu. Hay que sacrificarse. Para ejercitarse hay que sacrificarse. Amén. Para comer mucho y de todo no hay que hacer mucho sacrificio. Eso es fácil. Para correr conforme a la corriente de este mundo, para ver Netflix, y fácil. Mire, esas 2 horas pasaron y yo ni cuenta me di. Aunque no me edifiqué, pero estaba entretenido. Para eso no hay que hacer mucho sacrificio. Ahora, para hacer las cosas que convienen en la voluntad perfecta de Dios, claro, hay que sacrificarse, aclarando que el sacrificio mayor se hizo ya, Jesucristo. Lo que hay que rendirse cuesta, a eso me refiero. Rendir las áreas de la carne cuesta mucho, pero es lo mejor. Es lo que más conviene y vamos a tener una vida en refrigerio y nuestra descendencia. Pensemos en nuestra descendencia. Nosotros somos fruto de nuestros antepasados y hay herencias que nos dejaron que no son favorables. Hay otras que sí, otras que no, que nosotros tenemos que luchar para vencer y no transmitir a nuestra descendencia o nuestro entorno cosas que hemos recibido. Gloria a Dios, hermana Gira. Eso es así, hermano Moisés. De verdad que este tema podríamos durar mucho tiempo conversando porque tiene mucha tela de donde cortar. Y es así ese tema de la descendencia. Porque nosotros tenemos antepasados, abuelos, padres, que tomaron decisiones que no fueron muy positivas para sus generaciones. Y si nosotros seguimos entretenidos, no vamos a poder romper con eso. Y es cierto, tenemos que pedirle al Señor para que el Señor nos renueve el entendimiento, para que el Señor nos ayude a tomar decisiones sabias. Amén. Porque si seguimos marcando y si seguimos entretenidos, porque el enemigo es astuto y tiene un plan que le está saliendo bien. En el mundo hay mucho entretenimiento, no es nada más Netflix. Hay un YouTube, hay unos influencers, hay un Netflix, yo vi un meme que decía que los jóvenes querían ser influencers, querían ser youtubers, y decía, ¿y quién va a ser médico? O sea, ¿qué va a pasar? Porque todo es ganar dinero rápido. Uh-huh. Entonces, si seguimos en esa misma sintonía, moldeados al mundo y no marcando la diferencia de quiénes somos, vamos a perder el tiempo. Entretenidamente, pero perdiendo el tiempo. Y no enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Así que le pedimos a nuestro Dios Padre Celestial que esté con nosotros, que nos ayude a renovar nuestro entendimiento para que podamos seguir y continuar con lo que es la diferencia de ser cristianos para nuestras generaciones venideras. Gloria a Dios. Entonces, queda en nuestros corazones que no nos conformemos a este siglo. No caminar conforme a la corriente, ni pensar, porque como el hombre vive como piensa,
Nosotros queremos vivir diferente, pero no renovamos nuestro entendimiento. Entonces, uno vive como piensa. Y queremos vivir diferente, pensemos diferente. Amén. Pensemos conforme a las obras del Espíritu y no a la de la carne. Sencillo. Siempre vamos a sentir, por eso le decía la controversia, porque la obra del Espíritu es contra la carne. Esa lucha la vamos a tener, vamos a ir subiendo de grado, de niveles, pero siempre van a haber luchas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Renovando, quitando un pensamiento. Ay, me hicieron esto, siento venganza. Señor, pon en mí el deseo de bendecir a esa persona. Amén. Y ejercitarnos en esto. Otro sentimiento, nos sentimos desanimados. Señor, pon en mí el ánimo, me voy a levantar, voy a seguir adelante. Me siento enfermo, voy a buscar la solución. Tengo un padecimiento, contrarrestar. Y Dios va a poner una gracia sobre gracia para que nosotros podamos ejercitarnos. Amén, porque no es fácil, pero se puede y los recursos están ahí, al alcance de todos. Donde quiera, como decía el hermano Antonio, el que quiere leer la palabra, ahí está la palabra. O sea, en el mismo celular que nosotros estamos viendo lo que decía la hermana, todo eso, ahí está la palabra. Ahora, ay, que no me da deseo, a mí tampoco, pero es una decisión que yo tengo que tomar en beneficio de mi vida y de mi descendencia, o sea, para vivir mejor. ¿Qué me van a aportar todas esas cosas? ¿Qué me va a aportar la palabra? Entonces es leer la palabra y llevarme del consejo. Amén. Un pequeño aporte para que usted ore. Quiero hacer como una referencia. La comida chatarra no hace daño, pero es la que nos gusta. Más, sin embargo, la comida saludable, que es la que no hace bien al cuerpo, no sentimos ese mismo placer por comérnosla. Así mismo es como decía el hermano Moisés. Seguir las cosas de la carne es fácil. Ahora, andar en el Espíritu no cuesta. Amén. Amén. Hermano Moisés, para que esté orando y representando a las personas para que Dios le dé la fortaleza para andar en el Espíritu y renunciar a la carne. Gloria a Dios. Necesitamos esa fortaleza. Y hay tanta información y libros increíbles. Y la Biblia enseña cómo tener éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora bien, yo no puedo enumerar, yo le voy a decir, hay dos caminos que podemos decir, cómo tener éxito, pero de eso se empezó a hablar y nunca se va a terminar, de cómo tener éxito, hay mucha información. Y hay otro camino de fracaso. Para el fracaso yo sí le puedo hacer un resumen. ¿Cómo? Para fracasar no haga nada, ya fracasó. Para tener éxito tiene que encaminarse en tantas disciplinas que existen para llegar al éxito. Entonces, si el que quiere fracasar no tiene que hacer nada, quedarse sin hacer nada, no estudie, no haga nada, ni siquiera coma tampoco. Y si quiere comer mucho, lo que usted quiera, como decía el hermano Antonio, párese en todas las frituras y consuma para que usted vea las consecuencias. Ahora, usted quiere tener éxito, disciplínese y encamínese y busque información, que hay bastante. Pero para no dar brega a fracasar, hacer nada. Entonces vamos a orar para que Dios ponga en cada uno de nosotros, y Dios puso talento en cada uno, dones, pero hay que buscar cuáles son y lo que ya, si lo encontramos, ejercitarnos en ello para tener éxito en el Señor. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa que nos acompaña y nos va a acompañar siempre. Ahora, tenemos que ir en contra de esa naturaleza, en contra del sistema. Y los recursos están allí en la palabra. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Padre, perdónanos, porque son tantas las veces que nos guiamos o nos dejamos guiar por los deseos de la carne. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, justificándonos y creyéndonos nosotros, porque a ti no te podemos engañar, pero nosotros sí nos engañamos o queremos engañar al entorno, de creer de que estamos haciendo las cosas bien. Lo que está bien es lo que dice tu palabra que está bien. El que cree no conforme a sus designios ni a su opinión, sino conforme a lo que dicen las Escrituras, para que puedan correr ríos de agua viva y van a saltar de adentro hacia afuera para vida eterna.
Ayúdanos, Señor, a ser responsable de lo que decidimos y reflexionar en las consecuencias, sean buenas o sean malas, pero las consecuencias van a venir conforme a lo que hagamos. Como dice el proverbio que leímos, que la maldición no viene sin causa. La nación de Israel no puede decir que le fue mal porque Balaán lo maldijo. La nación de Israel tiene que entender, igual nosotros, que fue porque ellos desobedecieron, le fue mal. Muchas veces nosotros estamos mal o no avanzamos por nuestra desobediencia. Y queremos, Señor, que tú nos ilumine nuestra mente para poder obrar, siempre decidir conforme a tu espíritu. Y si hemos decidido mal, ser humildes, reconocerlo y apartarnos de esas malas decisiones para poder vivir una vida en refrigerio, en paz y bajo tu dirección. En el nombre de Jesús, gracias y bendice cada persona, aquellos que no te conocen, Señor, que puedan reflexionar y entiendan que deben tomar la mejor decisión de su vida para poder seguir tomando buenas decisiones, porque apartado de ti no podemos. La única garantía de tomar buenas decisiones es tener a Cristo y su Santo Espíritu. De lo contrario, no podemos. Que ellos entiendan que sin ti no pueden, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra, por este programa, Señor. Gracias por el hermano Moisés. Gracias, Señor, porque esta palabra cayó como refrigerio en cada alma necesitada, para que aprendamos a perseverar en el Señor y que el Señor pueda, en el nombre de Jesús, trabajar nuestra tierra. Gracias, Señor, por este programa creyente. Hemos llegado hasta el final. Que pase un excelente día en el nombre de Jesús.